A continuación se presenta la clase El paciente con edemas de la cursada de Medicina A del año 2023 de la Quinta Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos de la clase incluyen definir adecuadamente edema, comprender las fuerzas que rigen el movimiento del agua en el organismo, integrar la fisiopatología de las alteraciones que llevan al acúmulo de agua en los tejidos intersticiales, comprender la metodología para la aproximación semiológica al paciente con edemas, conocer los métodos de evaluación y graduación de los edemas en un paciente. Podemos entonces definir edema como un sinónimo de hinchazón. En semiología clínica, el término se utiliza para describir preferentemente el engrosamiento del tejido celular subcutáneo por aumento anormal del líquido intersticial, verdadera imbibición acuosa, y por ello se denomina también hidropesía. Es de observación muy frecuente, pero de significación variada. Y esta última frase debe ser remarcada de forma importante, ya que múltiples patologías cursan con la presencia de edema y por lo tanto lo más importante frente al paciente con edema es la interpretación que nosotros hagamos de la causa que ha originado ese edema en el paciente. Pasando a la fisiopatología de la formación de los edemas, en este gráfico que se ejemplifica la distribución normal de agua en un paciente promedio de 70 kilos con un porcentaje de agua corporal total de 42 litros. Observen los distintos componentes y vean cómo el plasma sanguíneo representa un total de aproximadamente 3 litros, el líquido intracelular unos 25 litros. Y luego el líquido intersticial normal aproximadamente 13 litros del total. Fíjense cómo entonces existe una relación entre estos tres compartimentos señalados ahí por las flechas, donde el líquido puede pasar del intracelular al intersticial y del intersticial al plasma sanguíneo, y en el sentido inverso a lo recién mencionado. Esto es importante porque la depresión de uno de estos componentes puede generar cambios en los otros dos compartimentos. Y esto es algo que debemos tener presente, sobre todo a la hora de accionar terapéuticamente, cosa que se verá mucho más adelante en las cursadas, sobre los distintos compartimentos de líquido corporal. Si yo deseo extraer líquido, por ejemplo, del compartimento intersticial, si lo voy a hacer a través del compartimento del plasma sanguíneo, debo hacerlo de tal manera de no deplesionar de volumen el compartimento de plasma. Si yo deseo extraer líquido de otro compartimento, debo tener siempre cuidado de no modificar de forma grave los otros compartimentos. De lo contrario, puedo ocasionar más problemas que soluciones. A través de la pared del capilar pueden difundir libremente aguas y solutos en situaciones normales. El transporte de agua a través de membranas biológicas es siempre un fenómeno pasivo y es siempre una función lineal no saturable de su fuerza impulsora neta. Para el agua se consideran dos fuerzas impulsoras pasivas, que son la hidrostática y la presión osmótica. La hidrostática es la que genera el flujo de líquido, en este caso de agua, a través de los vasos sanguíneos contra las paredes del vaso sanguíneo. La presión osmótica es la presión que genera el soluto desde el interior del vaso para retener o desde el compartimento intersticial para atraer el movimiento del agua. Los solutos pequeños atraviesan libremente la pared de la mayoría de los capilares y por lo tanto cualquier diferencia de presión osmótica debido a estos pequeños solutos no ejerce una fuerza impulsora para el flujo de agua a través de ese capilar. Las proteínas del plasma, que son demasiado grandes para atravesar la pared capilar libremente, resultan en una mayor concentración de proteínas en el compartimento intravascular que en el líquido intersticial. Y esta diferencia se denomina presión osmótica coloide o presión oncótica.
Continuando con la aproximación fisiopatológica a la formación de los edemas, debemos repasar brevemente la estructura normal de los vasos cuando ingresan en un tejido y salen del mismo. En el gráfico se observa la estructura normal de los vasos arteriolares que se ramifican en capilares continuándose con los vasos venosos. A su ingreso al sistema capilar, la sangre ingresa por vasos con alta presión hidrostática a un lecho capilar. Esta combinación de fuerzas favorece la salida del líquido a través de la membrana de los capilares hacia el espacio intersticial. A medida que continúa el flujo sanguíneo, como el líquido está saliendo de los vasos, la presión oncótica dentro de los capilares comienza a aumentar y por lo tanto la presión hidrostática por la pérdida del líquido antes mencionada se encuentra disminuida. Esto genera una fuerza que induce a la reabsorción del líquido que antes se trasvasó al intersticio. Sumado a estas interacciones entre presiones, existe además un sistema agregado que es el linfático, que también cumple un importante rol en la reabsorción del líquido del espacio intersticial. Habiendo revisado la distribución en los distintos compartimentos que tiene el líquido dentro del cuerpo, en el intracelular, el intersticial y el líquido plasmático, y habiendo hecho un breve repaso de las características de la circulación a través de los tejidos, queda simplemente hacer mención a algunos de los determinantes de la permeabilidad de los capilares, que son las características propias de sus paredes. A los fines prácticos de la clase nos referiremos a los capilares de tipo continuo, que son los que más abundan en el tejido intersticial, muscular y conectivo. Debe recordarse, sin embargo, la existencia de distintos tipos de capilares y sus diferentes membranas que determinan distintas permeabilidades al pasaje de sustancias. Entonces tendremos capilares continuos que carecen de poros o fenestras en su pared, que se encuentran en tejido muscular, nervioso y conectivo. Capilares fenestrados que poseen poros o fenestras en su pared de 60 nanómetros de diámetro y que están cubiertos por un diafragma de poro y que se pueden encontrar en el páncreas, los intestinos y las glándulas endocrinas. Finalmente, los capilares sinusoidales que poseen grandes fenestras sin diafragma con su pared endotelial que puede incluso llegar a ser discontinua. Estos se encuentran en la médula ósea, en el hígado, en el vaso y en los órganos linfoides. Y como hemos dicho, cada una de estas características determinará permeabilidades diferentes a la pérdida y a la reabsorción de líquidos y solutos a través de sus paredes. Además, cada capilar en sus propias características puede ver alterada su permeabilidad por distintas situaciones como pueden ser la vasodilatación, la inflamación y otros fenómenos. Entonces, hasta aquí hemos definido que el edema será la acumulación de líquido en el intersticio, normalmente haciendo referencia en semiología al aumento del líquido en el tejido celular subcutáneo. Recordemos que todos los tejidos pueden presentar edema si acumulan líquido en su intersticio. Por ejemplo, tendremos edema en el páncreas luego de una pancreatitis o el edema de pulmón en la insuficiencia cardíaca. Se ha determinado que los determinantes que evitan normalmente la formación del edema son al menos 4. La presión hidrostática normal dentro de los vasos, la presión coloide oncótica normal dentro de los vasos, la permeabilidad normal de la pared capilar y el adecuado funcionamiento del sistema linfático. Siguiendo con el razonamiento de la diapositiva anterior, se podrá entonces agrupar las causas de edema desde el punto de vista fisiopatológico en 4 grupos. Alteraciones de la permeabilidad capilar, por anoxia o alteración inflamatoria de sus paredes, que podrá acompañarse con tríada de Virchow, o por vasodilatación neurógena o miógena. Alteraciones de la presión hidrostática, por dilatación arteriocapilar o por aumento de la presión hidrostática venosa, alteraciones de la presión coloide osmótica por disminución de proteínas en el intravascular o alteraciones en el retorno linfático por bloqueo de la circulación linfática. Y ya debemos ir introduciéndonos a que, como esto es semiología, al pensamiento fisiopatológico pero abocado a la clínica.
Es decir, nosotros ahora que tenemos estas ideas de cómo puede fisiopatológicamente generarse el edema, debemos comenzar a pensar de qué manera, a través del interrogatorio y el examen físico, yo puedo obtener indicios de cuál de estos 4 grupos estoy evaluando. Introduciéndonos entonces en la evaluación semiológica del paciente con edemas, algunas características pueden ser determinantes a la hora de atribuir una causa. Los edemas pueden clasificarse de acuerdo a su extensión en edemas localizados, pudiendo ser estos simétricos o asimétricos o incluso generalizados, lo cual recibe el nombre de anasarca. Esto es muy importante a la hora de pensar el origen de los edemas. Por ejemplo, si yo estuviera pensando en una causa cardíaca de la presencia de edemas, esperaría que los edemas fueran simétricos. En cambio, si yo tuviera un paciente con edema en el miembro inferior derecho, pero no en el miembro inferior izquierdo, me costaría atribuir una causa cardíaca a la presencia de un edema asimétrico. Siempre el edema se observará con mayor facilidad en las partes en declive del cuerpo. Esto también es importante a la hora de aproximarnos al paciente. Muchas veces cuando el paciente viene de su casa, su posición habitual es sentado o de pie, que es como pasa la mayor parte del día. Cuando nosotros nos aproximamos al paciente internado, muchas veces la mayor parte del tiempo la transcurre en decúbito dorsal en la cama. Entonces, los edemas que probablemente al ingreso se localizaran preponderantemente en los miembros inferiores, existe la posibilidad que se trasladen hacia las partes de decúbito durante la internación, ya sea los flancos abdominales, la espalda y la región sacroilíaca. Por lo tanto, debemos buscar los edemas en las regiones de decúbito. Para hacerse ostensible la retención de líquida, debe representar al menos el 10% del peso corporal, por lo cual también debemos tomar conciencia que cuando los edemas son clínicamente manifiestos, la cantidad de líquido que se encuentra almacenada en el intersticio es significativa. Continuando con la evaluación semiológica de los edemas, podremos también diferenciarlos de acuerdo a otras características, como por ejemplo el color. Los edemas pueden ser rubicundos, eritematosos, pálidos, cianóticos. La temperatura, pueden ser edemas fríos, edemas calientes, puede acompañarse de dolor en la región edematizada o no, y pueden ejercer cierta resistencia a la compresión, que es lo que llamamos edemas duros o edemas blandos. La consistencia dura o blanda de los edemas depende de la tensión del tejido en el cual se encuentra acumulado el líquido y la proliferación subcutánea. Esto es importante porque nos hablará también de las posibles causas fisiopatológicas subyacentes a la producción de ese edema. Pero además nos puede dar la pauta de la existencia de complicaciones producto del edema. El edema blando es el que se instala gradualmente y que se ha instalado en un tiempo reciente. El edema duro, por el contrario, es el que se instala muy rápidamente o el que se ha instalado desde hace mucho tiempo. Y esta es una diferencia que a veces debemos hacerla en el contexto a través del interrogatorio al paciente. El dolor se hace presente normalmente cuando existe inflamación asociada o una rápida instalación. Por lo tanto, aquí tendremos algunas características que en su combinación nos permitirán adentrarnos todavía más en el razonamiento sobre cuál será la causa. Por ejemplo, podemos tener la presencia de un edema blando de reciente instalación pero gradual que nos llevará a pensar en algún tipo de etiología. Por otro lado, podemos tener un edema duro que no genera dolor y que el paciente refiere tenerlo desde hace mucho tiempo, y eso nos hará pensar en algunos tipos de patologías. Mientras que el edema duro y doloroso
podrá llevarnos a pensar en una presentación más bien aguda del edema, y las características, por ejemplo, en la coloración, podrá ayudarnos a distinguir un proceso inflamatorio de un proceso de otro tipo. Tres ejemplos que se observan aquí abajo son, por ejemplo, el edema inflamatorio infeccioso, en general un edema de instalación aguda, un edema duro, doloroso, rubicundo, y que la temperatura de la piel en general se encuentra caliente y nos hace pensar en un proceso inflamatorio subyacente. Por otro lado, edemas duros, dolorosos y de instalación aguda, pero con otros cambios de color, como puede ser la coloración azulada o la coloración blanquecina, nos pueden hacer pensar en fenómenos como son la flegmancia alba dolens, que es la presencia de una obstrucción venosa aguda que genera trastornos en la coloración de la piel por las alteraciones del drenaje venoso, y que se presenta como un edema duro, doloroso, en general frío y con una coloración blanquecina, que puede progresar a lo que se conoce como la flegmancia cerulea dolens, que es lo que acontece cuando ese edema duro, doloroso y que principalmente afectaba el flujo sanguíneo venoso, ha logrado generar tal aumento de la presión dentro del tejido que compromete ahora el flujo arterial de sangre y puede incluso llevar a producir cianosis de los tejidos por hipoxia. Como en toda la evaluación semiológica, para el edema también utilizaremos la misma sistemática que para el examen físico, pero principalmente utilizaremos la inspección y la palpación. Esto no significa que algunos tipos puntuales de edema no sean plausibles de ser explorados utilizando otras maniobras. Por ejemplo, la aparición de edema en el intersticio pulmonar principalmente se logra percibir semiológicamente a través de la auscultación. La inspección permitirá reconocer la existencia de edema, su distribución y si existe alguna coloración asociada o no. La palpación permite establecer la temperatura, la presencia de dolor al tacto si es que no existe dolor espontáneo y la búsqueda del signo de la fobia. El mismo se puede realizar con cualquier dedo de la mano contra un plano duro, como por ejemplo la cara interna de la tibia o cualquier otro hueso, o a falta de un plano óseo mediante el pinzamiento de los tegumentos entre el índice y el pulgar. Es importante que no creamos que el signo de la fobia es exclusivo de la aparición en miembros inferiores, si bien es donde solemos encontrar mayor descripción. Nosotros podemos comprimir los tejidos edematizados contra el sacro, contra los huesos largos de los miembros superiores, en el caso de que el edema se encuentre en los miembros superiores, contra la clavícula, contra el esternón. Siempre depende de dónde se presente el edema y entonces en esa región podemos buscar el signo de la fobia. Un problema que suele aparecer en la descripción semiológica de los edemas es muchas veces la forma en la cual el edema se cuantifica. Esto es muy importante porque la cuantificación es relevante, pero más relevante todavía es cómo transmitimos al resto lo que hemos cuantificado. En medicina y en semiología nosotros intentamos generar algún tipo de vocablo que nos sea común a todos para que nos permita comparar. Si yo estoy pasándole la guardia a un colega mío y le digo el paciente de la camilla 3 tiene edemas grado 3 en miembro inferior derecho, deberíamos saber los dos lo que estoy diciendo. Eso le permitiría a mi colega que si horas después, al volver a revisar a ese paciente, se lo encuentra con un edema grado 1 o con un edema grado 4, establecer si el efecto del tratamiento ha sido el buscado o no. Si yo en cambio le digo tiene la pierna hinchada, mi colega ya no tiene forma de establecer qué tan hinchada, dónde estaba hinchada, hasta dónde llegaba la hinchazón, y eso genera automáticamente una dificultad para el seguimiento en el tratamiento. Por lo tanto,
Una de las formas más útiles de cuantificar el edema y seguir los efectos del tratamiento instaurado es el peso diario del paciente, siempre a la misma hora y con la misma vestimenta. Esto es particularmente importante en los casos de grandes cantidades de edema. Cuando los pacientes tienen grandes cantidades de edema, muchas veces el tratamiento para perder esos edemas suele llevar mucho tiempo y el monitoreo del tratamiento es más efectivo a través de la pérdida de peso que el paciente experimenta y que debemos tratar de objetivizar. A la hora de referirnos al edema, existen otras formas, además de las características ya descritas para describirlo, que se basan en la magnitud y la extensión. La extensión la determinaremos diciendo dónde está y hasta dónde llega. Y en esto hay que ser claro y no tener miedo de sonar simple. Va desde el tobillo hasta la rodilla. Es simétrico, infrapatelar, es simétrico hasta raíz de muslo. Se encuentra en miembro superior derecho entre el codo y el hombro. Debo ser claro para permitir la comparación. Y finalmente, ¿cómo vamos a medir la magnitud del edema? La clasificación en grados establece que el grado 1 presenta una depresión leve, con una desaparición casi instantánea de esa depresión cuando retiro el dedo. El grado 2, una depresión de aproximadamente 4 milímetros que tarda unos 10 segundos en desaparecer. El grado 3, una depresión de aproximadamente 6 milímetros que se recupera en el primer minuto. Y el grado 4, una depresión de 1 centímetro con una persistencia de 2 a 5 minutos. También hay quienes expresan estos grados en vez de 1, 2, 3 y 4 en 1, 2, 3 o 4 cruces. Pero esto implica que si cualquiera de ustedes mañana me dijera que han visto a un paciente con una depresión, con un edema grado 3, infrapatelar de miembro inferior derecho, yo sé que si voy a ver a ese paciente inmediatamente, debería encontrar, al presionar mi dedo contra la superficie de la tibia de la pierna derecha, una depresión de aproximadamente medio centímetro que tarda por lo menos 1 minuto en desaparecer. Y esto es lo que nos va a permitir saber que estamos todos hablando de lo mismo. Entonces, es la combinación de todas las características antes detalladas, más un adecuado interrogatorio de la enfermedad actual y los antecedentes del paciente, lo que nos permitirá razonar un mecanismo fisiopatológico que nos permita deducir la causa probable de los edemas. Algunas consideraciones especiales sobre ciertos tipos de edemas son las siguientes. El edema limitado, rojo, caliente y doloroso debe hacer pensar en un origen inflamatorio. El edema segmentario, por ejemplo, de cabeza y cuello, llamado enesclavina, o una o ambas fosas supraclaviculares, llamado edema proconsular, así como de un miembro aislado, deben hacer pensar en un retorno venoso alterado o un trastorno del sistema linfático. El edema venoso suele ser cianótico, mientras el linfático suele ser pálido. Con todo lo antes mencionado, hemos hecho una aproximación teórica a las causas fisiopatológicas de producción de edema, a la forma de abordarlo desde la evaluación semiológica y a la forma de medir la magnitud y la extensión de los edemas para poder transmitir la información de forma clara y que todos podamos comprender. Muchas gracias.